en este capítulo 22 vamos a descubrir que la Biblia nos describe el estado eterno en el cual los creyentes en Jesucristo vamos a vivir. Vamos a leer. ¿Trajeron su Biblia? Yo creo sí, ¿verdad? Si no la ponen ahí arriba, dicen, ¿verdad? Pero si traen Biblia es mucho mejor. Vamos a leer solamente 3 versículos y ya si nos vamos un poquito más adelante, pues ya vamos a ver. Pero vamos a leer los primeros 3 versículos del capítulo 22 de Apocalipsis. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la plaza de ella, y de la otra parte del río, estaba el árbol de vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. Vamos a parar hasta allí. Tomen sus asientos muy cómodamente y mucha atención, sobre todo a la Biblia, a la palabra de Dios en esta mañana. Decía que en este capítulo se nos describe el estado eterno de todos los creyentes en Jesucristo. Notamos, primeramente, quiero que ustedes conmigo vayan al versículo 1 y vamos a descubrir algo muy, muy importante que nos dice en este primer versículo. Dice que le mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio, versículo 2, de la plaza de ella, de un lado y de la otra parte del río, vio que estaba un árbol de vida, que lo notamos lo mismo que sucedió en el principio. Vamos a ver, cuando comienza la humanidad en Génesis, nos damos cuenta que en el jardín del Edén también existían 4 ríos. Entre ellos se encontraba el río Éufrates y el río Tigris, que antes tenía el nombre de Hiddekel y Tigris, que estos 2 ríos son uno de los ríos más largos, pudiéramos decir, que existen en esa área que es conocida como la nación de Irak, que recorren más de 2,000 kilómetros estos 2 ríos. O sea que tienen una longitud de más de 2,000 kilómetros. Y es muy interesante que al llegar al libro de Apocalipsis encontramos en medio de esta ciudad gloriosa y maravillosa, la Nueva Jerusalén, justamente donde vamos a habitar todos aquellos que hayamos sido fieles hasta el final a Jesucristo, donde habitarán todos aquellos que vivieron fielmente al Señor y Salvador nuestro Jesucristo. Dice la Biblia que había un río limpio de agua. Aquí notamos algo muy similar a lo que sucede en Génesis, cuando vemos que existían esos ríos que eran los que regaban toda el área donde se encontraba el jardín del Edén. Lo encontramos nuevamente, este río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios. Y Cristo, al terminar la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén, encontramos algo muy, muy similar que Él habló precisamente cuando se estaba celebrando esta fiesta de los tabernáculos.
donde Jesucristo en el capítulo 7, versículo 37 del libro de San Juan, dice la Biblia que se levantó Jesús de en medio de los que estaban allí, clamando en alta voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Escuchen, Juan 7:37, si alguno tiene sed de mí, venga y beba. Y en el versículo 38 dijo que todos aquellos que creyeran en él y que pudieran tener esta capacidad, este conocimiento, iban a correr ríos de agua viva de su vientre. Es decir, que esta agua de la que Jesucristo está hablando es una corriente que va a inundar las vidas, va a inundar los corazones, y a través de esto nos damos cuenta que es precisamente donde está el sustento de todos aquellos que han creído en Jesucristo. Correrán ríos de su vientre. O sea que Cristo aquí en esta porción nos está ilustrando que cuando una persona le recibe a Él, cuando una persona cree en Él, lo estamos, como quien dice, bebiendo a Él. Y Él se convierte en nuestro sustentador, de tal manera que surgen ríos de agua de dentro de nosotros por su Espíritu que mora en cada uno de nosotros. He aquí la importancia que tiene entonces de entender que somos templos del Espíritu Santo, que Dios está moviéndose, que Dios está de alguna forma haciendo que esta fuente que hay dentro de nosotros siempre esté esa corriente de agua viva. Por eso es que el Hijo de Dios se convierte verdaderamente en un receptor del poder, de la gloria y del Espíritu Santo en su vida. O sea, desde ese momento formamos parte íntegra, parte real, parte orgánica de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces vemos que del trono de Dios y de la vida del cristiano, como lo ilustra Jesús, hay un río de vida eterna que está fluyendo. Por eso es que cuando venimos a Cristo, dice la Biblia que hemos pasado ¿qué? De muerte a vida, de las tinieblas a la luz. Porque este río que estamos viendo aquí es precisamente algo que Jesús nos lo está ilustrando y nos está dando a entender que desde el momento en que participamos de Él, nos convertimos en personas que ya entramos en el ambiente de la vida eterna. Solamente espera que se establezca todo lo que Dios tiene preparado para que se lleve a cabo esto que es algo precioso delante de Dios. Y Cristo ilustra la vida del cristiano como un río, porque este río del que está hablando Cristo es diferente a cualquier río que pueda existir aquí sobre la tierra. Porque en los cielos nuevos y en la tierra nueva no existe el ciclo hidrológico que existe aquí, el sistema que nosotros conocemos aquí en esta tierra. El agua de vida simboliza también la corriente continua de vida eterna que brota del trono de Dios, y escuchen ustedes, que alcanza a cada uno de los habitantes del cielo nuevo y la tierra nueva. Y no como el mar, sino que está hablando como ríos. Porque el mar en la Biblia representa a la humanidad incrédula. Por eso dice Isaías que los impíos son como el mar, que no se pueden quedar quietos. Pero cuando hablamos de un río, es porque no es una corriente o es una corriente que constantemente está fluyendo y siempre tiene agua nueva. Nunca va a pasar la misma agua que pasa por un río dos veces. Esto es muy interesante
que lo podamos entender. Es algo que está fluyendo y no como un charco que se llena de bacterias, se llena de bichos y no se puede beber agua de ahí. Es imposible que ustedes quieran tomar agua de un charco, de un agua estancada. Y lo mismo pasa con la luz. Cuando dice la Biblia que Jesucristo es la luz, o sea que la luz es algo que también está fluyendo continuamente. En cambio, de acuerdo a la Biblia, las tinieblas son estáticas. Las tinieblas no se mueven en el mundo de la física. Y cuando hablamos de la luz es algo que está en continuo movimiento, lo mismo que el agua. La luz y el agua son dos elementos que están constantemente en movimiento. Y una persona que está en la luz de Jesucristo tiene que estar experimentando siempre cosas nuevas. Tiene que tener nuevos conocimientos de la Biblia. Yo conozco a personas que no quieren salir de lo que conocieron hace 40 años. Eso significa que no está fluyendo realmente ese río del que dijo Cristo que iba a fluir sobre nuestras vidas. Y una persona que no está en la luz de Cristo está viviendo una vida estancada. Una vida que no fluye nada, absolutamente, no fluye nada en su vida. Sin embargo, el cristiano es una persona que está en continuo movimiento. Es una persona que está avanzando hacia adelante, dejando todo lo que queda atrás, como dijo Pablo, y extendiéndose hacia adelante al premio de la soberana vocación de Dios, que es en Cristo Jesús. No puede un cristiano quedarse estático. Tiene que tener una visión, tiene que tener una meta, tiene que tener un blanco, tiene que tener un motivo para poder caminar y no quedarse estancado. Tenemos que aprender a avanzar hacia la meta en una línea recta, porque estamos nosotros con una misión y estamos con una visión, pero también tenemos una meta a la que nosotros queremos llegar, avanzar hacia esa meta, en una línea recta. La persona que solamente está dando vueltas en su vida no va a llegar a ningún lado. Es precisamente ese estilo de vida el que se convierte en un círculo vicioso, donde siempre está dando vueltas, en lo mismo, y no se mueve de allí, ahí se mantiene y ahí puede hasta morir. Por eso notamos nosotros en la Biblia que Dios utiliza cosas y elementos físicos para que comprendamos, como el agua, como la luz, cosas que nosotros conocemos para ilustrar la vida del reino que nos espera en el reino de los cielos. Necesitamos tener esta visión, este conocimiento, entenderlo perfectamente para poder nosotros poder avanzar y no quedarnos estáticos, sino seguir hacia adelante, donde nos espera Cristo, donde nos espera precisamente lo más cercano que le espera a la iglesia, que es la transformación de nuestros cuerpos. Estamos ya viviendo en la última generación. En el versículo 2 de donde estamos del libro de Apocalipsis, dice que en medio de la plaza de ella, de un lado y del otro lado de la plaza, estaba el árbol de vida que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Vamos a ver, ¿será que vamos a necesitar todavía nosotros estar siendo liberados de enfermedades? ¿O de qué se trata esto? Recuerden que en este capítulo se está describiendo el estado eterno de los hijos de Dios.
Vamos a tratar de comprenderlo para poder tener una mejor comprensión de esto. Lo que está aquí diciendo en esta porción de la Biblia acerca de lo que es el árbol de vida, vemos que es un símbolo de la vida eterna. Así como también de una bendición continua, no de algo que nosotros estemos padeciendo, sino que, escúchenme bien, es un símbolo de la vida eterna, así como también para ilustrarnos que vamos a estar viviendo en una bendición continua. En el libro de Génesis capítulo 2, versículo 9, encontramos aquí por primera vez, antes de que entrara el pecado al hombre y que entrara el pecado al mundo, el árbol de la vida. Génesis 2:9. Un verdadero árbol con propiedades para sustentar, escuchen ustedes, la vida eterna. Este árbol que estaba allí en el jardín del Edén tenía las propiedades, tenía la capacidad para poder sustentar la vida eterna. De acuerdo a la Biblia, estaba situado en el centro del huerto donde debió ser visto Adán. Así que es muy probable, y lo podemos ver por la Biblia, que aquí notamos que Abraham consumía su fruto. Y con el consumo de estos frutos sustentaba su vida. Dios le había dicho: de todo árbol que hay en el huerto vas a poder comer. No le prohibió que se sustentara del árbol de la vida, porque había 3 tipos de árboles en el huerto. Sin embargo, encontramos que estaba el árbol de vida. Y escuchen ustedes, Adán tenía que estar recurriendo a este árbol, porque Adán no era Dios. Y él tenía que estar comiendo de ese árbol, participando, dependiendo de Dios para su existencia, porque el plan de Dios era perfecto, era el plan que Dios había predestinado desde el principio. Pero ¿qué está haciendo entonces Dios en la recta final? En el capítulo 22 de Apocalipsis está llevando a cabo un plan que Él había iniciado desde el principio. No importa que Satanás haya venido a querer destruir el plan de Dios, vemos que al final Dios se sale con el plan que Él había iniciado desde el principio. Como dijo Isaías, que Dios lo planeó y lo va a llevar a cabo este plan. Por eso encontramos aquí en el huerto del Edén a Adán participando, dependiendo de Dios en todo momento, para poder subsistir, para que su existencia fuera de muy larga o eterna, porque era el plan de Dios. Y esto sucedía aún sin haber pecado. Ahora nosotros encontramos en los cielos nuevos y en la tierra nueva que habrá un árbol también así como el que estaba en el jardín del Edén. Un árbol que simboliza la vida eterna. Y por eso es que cuando nosotros vamos a la Biblia y nos damos cuenta de que sí, efectivamente era la forma en que Adán sustentaba su vida a través de este árbol. Porque había en el jardín 3 tipos de árboles en el Edén. Número 1, los árboles frutales para la comida física de Adán. Número 2, encontramos el árbol del fruto del bien y del mal, al cual Dios sí le dijo y le prohibió rotundamente a Adán, que no participara de ese fruto. Y estaba también el árbol de la vida. El árbol de la vida significa que nosotros, al estar en la Nueva Jerusalén,
en la ciudad celestial, en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Esto simboliza nuestra dependencia absoluta, eterna, completa de Dios, de nuestro Dios, de nuestro Salvador Jesucristo. Aún y aunque estemos en la vida eterna, nosotros no vamos a caminar por nuestra propia cuenta, ni vamos a andar por donde nosotros querramos, sino que nosotros vamos a vivir de total dependencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, siempre sustentándonos de Él, sustentándonos de Jesucristo. Acuérdese que Él lo dijo desde el principio: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Yo soy la luz del mundo. Jesús incluso dijo que llegaría el momento en que comeríamos con Él en el reino de los cielos. Eso significa una dependencia total de Jesucristo, donde podemos ver que ese árbol precisamente es que representa nuestra sustancia, nuestra dependencia. Entonces, vemos nosotros que aquí volvemos a encontrar otra vez el estado eterno donde ya no hay pecado, donde ya no hay maldición, otra vez el símbolo de vida de Jesucristo. Y nuestra dependencia total de Él, aún en la eternidad, aún cuando ya no vivimos en pecado, aun cuando ya fuimos redimidos, aun después de haber sido nosotros transformados para ser semejantes al cuerpo de su gloria, necesitaremos siempre, desde que nos crió y en la eternidad, depender absolutamente de Él. O sea, el árbol de vida es un símbolo de nuestra eterna dependencia de Dios. Allí, en ese lugar. Es interesante que se nos diga que ese árbol va a producir 12 frutos, dando cada mes su fruto para la sanidad de las naciones. Y no significa que las naciones, escúchenme ustedes, se van a enfermar para necesitar sanidad, sino que esto es algo simbólico, hablando de la variedad y de la abundancia que habrá en el reino de los cielos. La palabra sanidad, apúntenla, es la palabra del hebreo terapeian, y de ahí viene la palabra terapéutico o terapeuta. O sea, al decir la Biblia, al utilizar la palabra sanidad, que también de la palabra terapéutico se deriva la palabra terapia, o sea que las naciones serán tratadas, serán vigiladas continuamente, porque de esta palabra terapéutico se deriva la palabra sanidad, y participarán todas las naciones y todas las etnias que fueron salvos de ese fruto de la vida de Jesús. Y la pregunta es, ¿cuál es el fruto de la vida de Jesús? Pudiéramos mencionar algunas cosas. El fruto de la vida de Jesús son sus enseñanzas. El fruto de la vida de Cristo es su dirección. El fruto de la vida de Jesucristo es el poder sobre nosotros. Esto significa estar eternamente viviendo bajo la dirección, bajo la protección, bajo el sustento de un Dios y Salvador que nos prometió desde el principio que todo aquel que creyera en Él iba a vivir eternamente en el reino de los cielos, a su lado, dependiendo de Él en todo momento. ¿Ustedes creen que ya sabemos lo suficiente, o que cuando entremos al reino de los cielos ya no vamos a necesitar la ayuda de Cristo? Pues se equivocan.
al entrar a la vida eterna, cuando nos vayamos con Jesús, cuando seamos transformados o seamos resucitados de la tumba, ahí realmente comenzará lo que es la verdadera enseñanza, la profundidad. Nos vamos a quedar asombrados, nos vamos a quedar asombradísimos, estupefactos con todo lo que nosotros vamos a aprender en el reino de los cielos. Pero esa enseñanza, ese aprendizaje comienza desde aquí. Tenemos que tenerle amor a la Biblia, a la palabra de Dios. Tenemos que creer en ella. Tenemos que absorberla. Tenemos que meditarla. Tenemos que hacerla parte integral de nuestras vidas para que cuando lleguemos al reino de los cielos tengamos una percepción mayor de todo lo que Cristo quiere hacer con nosotros, de todo lo que nos quiere enseñar. De la forma en que nos va a dar la dirección, de la forma en que nos va a sustentar, de la forma en que viviremos eternamente a su lado, ya sin enfermedades, sino que solamente estaremos recibiendo lo que se llama en la medicina la terapia continua de crecimiento. Constantemente, imagínense ustedes lo que significa esto. Por eso es que los hijos de Dios somos tan privilegiados, porque sabemos que nos espera algo que ni siquiera pasa por nuestra mente, por nuestra capacidad, por lo que somos, pero sin embargo Él está preparando cosas grandes para nosotros. Pablo dijo cosas que ojo ni vio ni que ni siquiera han pasado por la mente del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman. Por eso es que necesitamos motivarnos los unos a los otros, porque nos queda muy poco tiempo. Tenemos que entender que queda muy poco tiempo sobre esta tierra. Estamos por terminar. Ya pronto viene Cristo. Gloria a su santo nombre. Entonces su dirección, su poder, sus enseñanzas, todo lo que nosotros vamos a estar disfrutando allí eternamente al lado de Jesús, viviendo con Él, es parte de lo que nos espera. Y las hojas del árbol de algún modo enriquecen la vida celestial y contribuyen a su plena y satisfactoria, escúchenme ustedes, su plena y satisfactoria misión a la que nosotros vamos a entrar en el reino de los cielos. Pero la clave está en el versículo 3, donde dice que ya no habrá más maldición. No habrá más maldición. ¿A qué maldición se refiere? En el jardín del Edén, la primer pareja, ya lo sabemos, se rebeló contra Dios y pecó. Y como consecuencia entró al mundo la maldición. La palabra maldición del hebreo es la palabra arar. Significa no alcanzar el propósito para lo cual fuimos creados. O dicho de otra manera, también significa abortar en tu vida tu misión. No entender para qué naciste. No entender por qué estás aquí en la tierra. Porque muchas personas se preguntan, ¿por qué estoy aquí en la tierra? ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Por qué vine aquí? Y esa es una de las preguntas que muchas veces llegó a mi mente cuando yo estaba aún muy pequeño. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es la razón? ¿Para qué naciste? Y precisamente cuando venimos a Cristo, cuando descubrimos la razón por la que estamos aquí, la razón para que nosotros nacimos, eso significa que durante tu vida va a haber algo que te va a estar siempre buscando la forma de detenerte.
Después de que encuentras la razón y el propósito de tu vida, algo siempre va a estar deteniéndote para que no avances. Deteniéndote para que no llegues al lugar donde Dios quiere que todos y cada uno de nosotros lleguemos. Una maldición es algo que te frena, algo que te detiene en la vida, algo que te impide progresar, algo que te impide alcanzar la satisfacción, y lo demuestras cuando estás vacío y cuando no hay nada en el mundo que te llena, no hay nada en el mundo que te satisface. Y esa es precisamente la característica de la humanidad, que no hay nada que los llene. El hombre puede tener dinero, puede tener placeres, puede tener popularidad, poder, fama, y después de tener todas estas cosas, va a decir lo mismo que dijo Salomón: vanidad de vanidades, todo es vanidad sobre esta tierra. Así es precisamente la vida sin Cristo. Esta vaciedad y este sentimiento de vaciedad del ser humano, ¿de dónde viene? ¿Por qué surge en la vida y en la mente de los hombres este espíritu de vaciedad, este sentimiento de vaciedad? De que Dios nos crió precisamente, escúchenme ustedes, viene precisamente de que Dios nos crió con ese vacío deliberadamente. ¿Saben ustedes para qué? Para que a través de nuestra vida podamos descubrir que solo Él es el único que puede llenar ese vacío de nuestra vida, que solamente Él es el que puede satisfacer todas esas áreas donde nosotros no vamos a poder ser llenados ni satisfechos nunca jamás, aunque tengamos todo el oro del mundo. Aunque tengamos todas las riquezas, toda la fama, no existe nada que pueda llenar ese vacío, porque Dios nos crió con ese vacío deliberadamente para que aprendiéramos a buscarlo a Él, para que aprendiéramos a depender de Él y para que Él fuera el centro de nuestra vida y podamos ser verdaderamente satisfechos, llenos. Pero mientras tú sientas ese tipo de vaciedad en tu vida, significa que hay un tipo de vida estancado. Estás convirtiéndote en un charco que está lleno de bichos, de agua que no puede ser tomado. Dios no quiere que seamos charcos. Dios quiere que seamos ríos, que el río de Dios fluya dentro de nosotros. Algo que traiga siempre cosas nuevas a nuestra vida, a nuestro crecimiento, a nuestro servicio que le damos a Dios. Por eso es que es tan satisfactorio servir a Jesucristo. El que no ha experimentado esto está vacío, no ha entendido cuál es el plan de Dios. No hay nada mejor en esta tierra que servir a nuestro Dios y Salvador Jesucristo, porque encontramos realmente el propósito para nuestras vidas. Sabemos por qué nacimos, por qué estamos aquí, sabemos de dónde venimos, sabemos hacia dónde vamos, conocemos el camino. No andamos perdidos. Sabemos muy bien lo que nos espera. Por eso dijo Cristo: yo soy el camino. El que encontró el camino ha encontrado el propósito para su vida, ha encontrado la verdadera realidad de lo que le espera, porque Jesús es verdadero, es real, es auténtico, es confiable. No hay nadie como Él. Él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Por eso es tan satisfactorio, lo repito, servir a Jesucristo. Y de esta forma mostrarnos la razón por la que tú y yo fuimos creados. Por eso, mientras una persona no venga a Jesús, mientras una persona no se entregue a Jesucristo,
mientras no le des toda tu vida y todo tu corazón a Él, no has descubierto todavía el propósito y el significado para vivir. Porque cuando nos convertimos a Él, la muerte se convierte en un estorbo para estar con Él. Y todo el que tiene este pensamiento le tiene que perder el miedo a la muerte. Ya no lo asusta el cucuy. Tan temido que es el cucuy, ni sabemos qué es, nadie lo conoce, pero está debajo de la cama. El terror de los niños. Cuando nosotros entendemos esto, ya entendemos el plan y el propósito de Dios. Entendemos el significado de lo que es vivir para Jesucristo. Por eso es que cada día vamos a ir comprendiendo mejor lo que dijo Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura, nadie, absolutamente nadie nos puede quitar lo que Cristo nos ha dado. Es algo que es irrevocable en nuestras vidas. Es irrevocable el regalo de Jesucristo. Por eso tenemos que cuidarlo. Yo siempre estoy con ese pendiente. Digo, Dios, ayúdanos para que cada uno de nosotros aprendamos a cuidar esto tan sagrado y tan maravilloso que nos has dado. Descubrir el propósito y el significado de nuestra vida es lo más grande que puede existir en esta tierra. Y termina diciendo en el verso 3, y sus siervos le servían. Esta palabra, la palabra le servían, es la palabra latrebo, que se tradujo servirán. Y el significado es, escúchenme ustedes, adorar. Nuestro servicio en la eternidad va a ser de adoración. No sé si lo podamos comprender en esta mañana. No sé si podamos tener una visión de lo que es esto. Por eso es que Dios está buscando, Juan 4:24, ¿qué? Falsos adoradores verdaderos. No falsos adoradores. Dios está buscando verdaderos adoradores para poder servirle a Él en la eternidad. Quiere decir entonces que nuestro servicio nuevamente en la eternidad va a ser de adoración, va a ser de continuo darle a Dios la gloria, va a ser de continuo a darle a Dios la honra, va a ser de continuo de darle a Dios la alabanza, reconocimiento. Imagínense ustedes qué es lo que Dios quiere hacer de nosotros, pero necesitamos lo que dice Juan 4:24, comenzar a practicarlo desde aquí. La frialdad de un cristiano es muy fea, muy fea, que no le emociona nada. Tienes que comenzar a pensar en esto, mi amado hermano. Porque en la eternidad no nos vamos a cansar de exaltarle. Denle toda la gloria a Jesucristo en esta mañana. ¿Por qué no en este día sacamos toda nuestra indiferencia y le adoramos? Si no, no va a estar preparado para esa misión en el reino de los cielos. ¿Por qué no le adoramos en esta mañana todos juntos? Pónganse de